Aceleración. Podemos modificar el estado de movimiento de un objeto, cambiando su rapidez, su dirección de movimiento o ambas cosas. Cualquiera de estos cambios constituye un cambio de velocidad. En ocasiones nos interesa saber qué tan aprisa cambia la velocidad. Un conductor que quiere adelantar a otro auto en una carretera de 2 carriles desearía ser capaz de aumentar su rapidez y adelantarlo en el menor tiempo posible. La razón de cambio de la velocidad se conoce como aceleración, puesto que la aceleración es una razón de cambio. Es una medida de cómo cambia la velocidad respecto al tiempo. Todos conocemos bien los efectos de la aceleración en un automóvil. Si el conductor oprime el pedal que adecuadamente se llama acelerador, los pasajeros experimentan entonces una aceleración y sienten una presión que los empuja hacia los asientos. La definición de la aceleración es el cambio. Siempre que cambiamos el estado de movimiento, estamos acelerando. Un auto con una buena aceleración es capaz de cambiar su velocidad rápidamente. Un vehículo que puede pasar de 0 a 60 km por hora en 5 segundos tiene una aceleración mayor que otro auto que pasa de 0 a 80 km por hora en 10 segundos. Así pues, tenemos buena aceleración significa ser capaz de cambiar de velocidad en un tiempo corto y no se refiere a qué tan rápido se mueve un objeto. En física, el término aceleración se aplica tanto a los aumentos como a las disminuciones de rapidez. Los frenos de un auto pueden producir grandes aceleraciones, retardantes, esto es, pueden producir un gran decremento por segundo de la rapidez. A esto se le suele llamar desaceleración o aceleración negativa. Experimentamos una desaceleración cuando el conductor de un automóvil o un auto aplica los frenos de improviso y tendemos a inclinarnos hacia adelante. El término aceleración se aplica tanto a cambios de rapidez como a cambios de dirección. Si recorres una curva con una rapidez constante de 50 km por hora, siente los efectos de la aceleración como una tendencia a inclinarse hacia el exterior de la curva. Puedes recorrer la curva con rapidez constante, pero tu velocidad no es constante porque tu dirección cambia a cada instante. Tu estado de movimiento cambia, es decir, estás acelerando. Ahora puedes ver por qué es importante distinguir entre rapidez y velocidad, y por qué la aceleración se define como una razón de cambio de velocidad, no de rapidez. La aceleración, como la velocidad, es direccional. Si modificamos la rapidez o la dirección, o ambas, cambiamos de velocidad y aceleramos. En gran parte de este libro nos ocuparemos solamente del movimiento a lo largo de una línea recta. Cuando se estudia el movimiento en línea recta, es común emplear las palabras rapidez y velocidad de manera indistinta. Cuando la dirección no cambia, la aceleración se puede expresar como la razón de cambio de la rapidez.
La rapidez y la velocidad se miden en unidades de distancia por tiempo. Las unidades de aceleración son un poco más complicadas, puesto que la aceleración es el cambio de velocidad o de rapidez por intervalo de tiempo. Se expresa en unidades de velocidad entre tiempo. Si aumentamos nuestra rapidez sin cambiar de dirección, de 0 a 10 km por hora en un segundo, nuestro cambio de velocidad es de 10 km por hora en un intervalo de tiempo de un segundo. Nuestra aceleración a lo largo de una línea recta es entonces 10 km por hora entre un segundo, lo que nos da 10 km por hora por segundo. La aceleración es de 10 km por hora por segundo. Observa que la unidad de tiempo aparece dos veces. Una vez por la unidad de rapidez y otra más por el intervalo de tiempo en el cual cambia la rapidez. Si entiendes esto, podrás contestar las preguntas relacionadas a la aceleración. Caída libre. Rapidez adquirida. Una manzana cae de un árbol. ¿Se acelera durante la caída? Sabemos que parte del reposo y adquiere rapidez constante conforme cae. Lo sabemos porque podríamos atraparla sin hacernos daño después de una caída de 1 o 2 metros, pero no si cae desde un globo que vuela a gran altura. Así pues, la manzana adquiere más rapidez durante el tiempo en que cae desde una gran altura que durante el tiempo más breve que le toma descender un metro. Este aumento de rapidez indica que la manzana se acelera al caer. La gravedad hace que la manzana se acelere hacia abajo una vez que comienza a caer. En la vida real, la resistencia del aire afecta la aceleración de un objeto que cae. Imaginemos que el aire no opone resistencia y que la gravedad es el único factor que afecta la caída de un cuerpo. Decimos entonces que el cuerpo está en caída libre. Los objetos en caída libre están sujetos únicamente a la acción de la gravedad. La tabla 2.2 que observan muestra la rapidez instantánea al cabo de cada segundo de caída de un objeto que cae libremente desde una posición de reposo. El tiempo transcurrido es el tiempo que ha pasado desde el inicio de la caída. Observa en la tabla 2.2 cómo cambia la rapidez. Durante cada segundo de la caída, la rapidez instantánea del objeto aumenta en 10 metros por segundo. Esta ganancia de rapidez por segundo es la aceleración. Advierte que cuando el cambio de rapidez se expresa en metros por segundo y el intervalo de tiempo en segundos, la aceleración se expresa en metros por segundo al cuadrado. La unidad de tiempo, el segundo, aparece dos veces. La primera en la rapidez
en la unidad de rapidez y la segunda como unidad del intervalo de tiempo en el cual cambia la rapidez. La aceleración de un objeto que cae en condiciones de que la resistencia del aire es insignificante es de alrededor de 10 metros por segundo al cuadrado. Cuando se habla de una caída libre, se acostumbra a emplear la letra g para expresar la aceleración, porque en este caso la aceleración se debe a la gravedad. Aunque g varía ligeramente en distintas partes del mundo, su valor promedio es cercano a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Un valor más exacto es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero es más fácil entender las ideas en torno a la caída libre cuando se redondea a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando la exactitud sea importante, se debe usar el valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado para la aceleración en caída libre. Observa de nuevo en la tabla 2.2 que la rapidez instantánea de un objeto que cae desde una posición de reposo es igual al producto de la aceleración por el tiempo de caída, es decir, el tiempo transcurrido. La rapidez instantánea v de un objeto en caída libre desde una posición de reposo después de un tiempo transcurrido t se expresa en forma de ecuación como la que observan. Velocidad es igual a g por t. La letra v simboliza tanto la rapidez como la velocidad. Toma unos momentos para verificar la validez de esta ecuación por medio de la tabla 2.2. Podrás ver que siempre que se multiplica la aceleración, g igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo transcurrido en segundos, se obtiene la rapidez instantánea en metros por segundo. Hasta aquí hemos examinado objetos que se desplazan en línea recta hacia abajo por la acción de la gravedad. Ahora bien, cuando lanzamos un objeto hacia arriba, se sigue moviendo en ese sentido durante cierto tiempo, al cabo del cual comienza a bajar. En el punto más alto, cuando el objeto cambia el sentido de su movimiento de ascendente a descendente, su rapidez instantánea es cero. Entonces comienza a moverse hacia abajo como si lo hubiésemos dejado caer desde una posición de reposo a esa altura. Durante la parte ascendente de este movimiento, la velocidad del objeto se reduce de la velocidad inicial hacia arriba hasta cero. Sabemos que el objeto se está acelerando porque su velocidad cambia. ¿Cuánto disminuye su rapidez cada segundo? No nos debe sorprender el hecho de que la rapidez disminuye conforme a la misma razón de cambio con la que aumenta cuando el objeto se desplaza hacia abajo, a 10 metros por segundo cada segundo. Así pues, como se muestra en la figura 2.6. La rapidez instantánea en los puntos que están a la misma altura en la trayectoria es igual. No importa si el objeto se mueve hacia arriba o hacia abajo. Las velocidades son diferentes, desde luego, porque tienen sentidos opuestos. Durante cada segundo la rapidez o la velocidad cambia en 10 metros por segundo.
La aceleración es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, todo el tiempo, ya sea que el objeto se desplace hacia arriba o hacia abajo. Caída libre. Distancia recorrida. La rapidez con la que un cuerpo se mueve es algo distinto por completo de la distancia que recorre. La rapidez y la distancia no son lo mismo. Para entender la diferencia, veamos de nuevo la tabla 2.2. Al final del primer segundo, el objeto en caída libre tiene una rapidez instantánea de 10 metros sobre segundo. ¿Significa esto que cae una distancia de 10 metros durante este primer segundo? No. Es aquí donde interviene la diferencia entre rapidez instantánea y rapidez promedio. Si el objeto cae 10 metros en el primer segundo, su rapidez promedio es de 10 metros por segundo. Pero sabemos que la rapidez inicial era 0 y se necesitó un segundo para alcanzar 10 metros sobre segundo. Así que la rapidez promedio está entre 0 y 10 metros sobre segundo. Para cualquier objeto que se desplaza en línea recta con aceleración constante, determinamos la rapidez promedio de igual manera como determinamos el promedio de dos números cualesquiera. Los sumamos y dividimos el resultado entre 2. Así pues, al sumar la rapidez inicial de 0 y la rapidez final de 10 metros sobre segundo y dividir el resultado entre 2, obtenemos 5 metros sobre segundo. Durante el primer segundo, el objeto tiene una rapidez promedio de 15 metros sobre segundo y por tanto cae una distancia de 5 metros. Para verificar que has entendido esto, considera detenidamente la pregunta siguiente antes de seguir adelante. La tabla 2.3 muestra la distancia total recorrida por un objeto que cae libremente desde una posición de reposo. Al cabo de un segundo, ha caído 5 metros. Después de 2 segundos, el objeto ha caído una distancia total de 20 metros. Cuando han transcurrido 3 segundos, la distancia total recorrida es de 45 metros. Estas distancias forman un patrón matemático. Al cabo del tiempo t, el objeto ha caído una distancia d, de 1/2 multiplicada por la aceleración de la gravedad y está a la vez multiplicada por el cuadrado del tiempo. Intenta calcular la distancia recorrida para algunos de los tiempos que se indican en la tabla 2.3 usando g igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado.